Si tú quisieras esta noche. Sábado Verde está en la radio, en los podcasts y a donde quieras llevarlo. ¿Querés ser parte de nuestras conversaciones? Dame de tu vida y tu tiempo. Suficientes para ver. Tratando de comprender qué hacemos, por dónde vamos, cómo lo hacemos, queremos preguntarnos si el futuro es posible y podremos hacerlo entre todos. ¿Cómo serán nuestros trabajos? ¿De qué naturaleza? ¿Y cómo lo hacemos, ¿no? Cecilia Gómez Miranda es licenciada justamente en Ciencias de la Comunicación, forma parte de Agenda Argentina, que es un espacio que reúne a mujeres y hombres que piensan el Estado, es decir, y está cerca, porque además es funcionaria, tiene capacidad de accionar y tiene capacidad para contarnos qué cosas se están pensando en aquellos lugares donde se decide. ¿Cómo estás, Cecilia? Buen día. ¿Cómo están? Buen día, buenos días a todos y a todas. Bueno, vos has participado también en el libro Hablemos de Ideas, cómo Sí. Pensar, cómo gobernar en una Argentina que cambió. ¿Coincidís un poco con parte de lo que dice esta Antonella de Twitter? Me encantó todo lo que venía diciendo. La verdad que le presté atención, fue muy interesante el aporte que hace desde el sur de nuestra Argentina. El resumen es que hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Estamos transitando de un paradigma a otro. Las circunstancias requieren que esto sea lo más rápido posible y en el medio la situación socioambiental que vive el mundo entero, nosotros en particular la situación social. ¿Cómo visualizás ese traspaso que atienda a las personas, pero también al ambiente y todo lo que nos rodea? Y mira, es un proceso. Yo me parece que lo primero que tenemos que hacer en este proceso es educar a todos desde pequeños, a las nuevas generaciones, en todo lo que es el cuidado del medio ambiente, y sobre todo me quedé con la última parte del hilo de Antonella que hablaba de la moda, ¿no? Esta cuestión del hiperconsumo. Me parece que una cuestión, digo, no sé si por ahí vamos a abolir el capitalismo, pero me parece que uno de los males que trae el capitalismo es el hiperconsumismo, ¿no? Así Para es. poder sostenerse permanentemente, y ese hiperconsumismo que, bueno, ya lo graficaba a través de la moda, ¿no? Esto de estar cambiando las ropas, las prendas permanentemente cada muchos meses, también afecta, si bien por un lado da trabajo, pero por otro lado afecta el medio ambiente, e incluso a países como la Argentina, que muchas de las materias primas aún las tiene que importar. Eso también te afecta a la cuestión económica, a la cuestión de los dólares, ¿no? Entonces, digo, en todo este proceso, también desde pequeño, yo creo que ahí también, creo que ya mencionaba el tema de la importancia de la educación y de las tareas interdisciplinarias para lograr estas cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la educación de las nuevas generaciones. Sí, Cecilia, y animarnos a pensar en soluciones inéditas, ¿no? En Argentina acabamos de conocer el nuevo interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio, que es Aníbal Fernández, y ha dicho que va a hacer funcionar y va a hacer producir ese lugar donde trabajan hoy unas 2.000 personas. Pero antes en el programa hablábamos con Pedro Del Piero, de la Fundación Metropolitana, que tiene esta idea de desinflar a la ciudad de habitantes, y nos decía, habría que impulsar el turismo, el entretenimiento, pero también la industria del conocimiento. En esa idea de trabajos o soluciones inéditas, ¿qué se te ocurre o qué se discute en la agenda argentina? Mira, a ver, nosotros lo que estamos planteando, y justamente estamos por hacer un foro de ambiente en Córdoba en el mes de marzo, porque nos preocupa claramente esta situación, y bueno, ahí habrá que ver qué nuevos aportes y qué cuestiones creativas podemos empezar a pensar colectivamente, porque me parece que esto también no es una cuestión de individual, sino una cuestión colectiva, y ver entre todos los actores y entre los distintos sectores cómo podemos aportar a esta nueva agenda verde, a esta nueva agenda ambiental, que a su vez no puede estar reñida con el generar trabajo. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre el ambiente
y la producción y el trabajo. Digo, sin afectar el hábitat, sino todo lo contrario, cuidándolo, o sea, cuidar, como diría el Papa Francisco, cuidar la casa común. O sea, ¿cómo hacemos para entrar en equilibrio y en armonía y empezar a revertir de la manera en que sea posible esta situación que nos está pasando con el clima, con el cambio climático, con el cambio del territorio, con la modificación de la fauna y de la flora? Y para esa tarea, Cecilia, ¿vos crees que en Argentina hay equipo? Quiero decir, nos cuesta en todos los planos conformar equipo. En las empresas es un dilema conformar equipo. A veces pareciera que nos ponemos a hacer un juego de mesa y no nos podemos poner de acuerdo. ¿Cómo ves eso? ¿Cuáles son las barreras que en Argentina especialmente impiden la conformación de equipos de laburo, de equipos que puedan pensar el bien común? Yo creo que volvemos a lo mismo. Es la formación y la enseñanza desde la temprana edad en la cuestión de poder trabajar colectivamente. Yo no sé, igualmente no estás hablando con la persona indicada en este punto, porque yo no sé trabajar de otra forma que no sea en grupo y que no sea colectivamente. Y me parece que a diferencia del gobierno de Macri, este gobierno que empezó hace un mes y poquitos días, tiene otra forma, porque el propio presidente Alberto Fernández tiene una impronta de trabajar en equipo, de trabajar colectivamente, y las áreas de trabajo que se están conformando, yo creo que están pensando en esa sintonía, en ese cambio y en esa transformación del trabajo colectivo. Ojalá, yo hablaba de los que andan por ahí, que salimos a consultar, mirá lo que piensan. Yo trabajo en equipo y lo más dificultoso de trabajar en un equipo es poder congeniar con las otras personas, con lo que nos va pasando día a día, con el carácter de cada uno. El día a día con otras personas cuando el grupo es grande se hace bastante complicado. La principal dificultad que encuentro en trabajar en equipos es combinar los ritmos de los otros personas del equipo con tu propio ritmo de trabajo y poder relacionarte con ellos. Lo que se me hace difícil de trabajar en equipo es esperar a que otra persona termine su parte para poder seguir con la mía, o al revés, que me estén esperando para poder seguir con el trabajo. Creo que lo más difícil de trabajar en equipo es empatizar con las personas y con los humores diarios, del día a día y esas complicaciones. Eso creo que es lo más complicado. Te diría que aparecería como un dilema casi técnico, ¿no? Como falta de herramientas para poder trabajar en equipo. Eso es lo que aparece también en estos testimonios que escuchamos. ¿Qué tal, Cecilia? Juan te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa, por ejemplo, a la hora de querer trabajar en equipo y a la hora de liderar cuando depositamos todo en una persona, digamos? Cuando tenemos ese líder, y por algún motivo se cae, digamos. Supongamos que en el imaginario social se cae. Y le duele la panza. ¿Qué pasa después? Y hay que, el desafío de quien lidera un grupo es también formar a las segundas líneas, claro. Digamos, a los reemplazos, no es fácil, sí, esa cuestión de los humores, del tolerar al otro, a la otra, digamos, es un desafío para quien lidera, cómo medir la autoridad y no terminar siendo autoritario, pero para mí, yo que trabajo siempre en equipo, la clave está en que cada uno encuentre su rol, no imponerlo. Eso. Y en que cada uno encuentre su rol y en que cada una se sienta cómodo con la tarea que tiene, el preguntar si está bien, el tener en cuenta el día de cada uno, pensar que a todos nos pasan cosas todos los días y vamos al trabajo con nuestra carga emocional, con nuestras cuestiones familiares. Pero, por ejemplo, pienso en la vorágine de la gestión pública, Cecilia. Perdón que te interrumpa, pero no puedo evitar pensar, estos ejemplos que estás nombrando, por ejemplo, en funcionarios, digamos, ¿existe eso, el preguntarle cómo estás, cómo te sentís, regenerar los vínculos, que el amor esté todo el tiempo? Cuando es la vorágine de tener que resolver, de tener que estar en todos lados, ¿existe esa forma de vincularse?
Yo la practico cotidianamente. O sea, hace muchos años que estoy en la función pública y que me ha tocado cargos. Obviamente uno va aprendiendo y a medida que va creciendo lo hace con, o sea, las herramientas, eso que ustedes decían, y las técnicas uno va leyendo, lo va adquiriendo, se va formando. Sí, pero lo que vos decías antes, esto no alcanza con que uno haga las cosas bien. Necesitamos hacer las cosas bien en equipo. Me parece que la pregunta de Juan es, ¿esto pasa en la realidad? Yo te podría decir, en la radio, para ser honestos y digamos, no ser caretas, en la radio tenemos problemas para laburar en equipo. No sé, te puedo decir lo que veo. En la tele tenemos problemas para hacer esas cosas. ¿Ahí no? En los lugares donde yo transito y donde me toca, considero que no. Pero porque corresponde también a quienes conducen también dar el ejemplo. Y poder formar para abajo de esta manera y que cada uno tenga un rol y que cada uno se sienta cómodo. Es un problema de liderazgo, decís, es claro, porque eso se ve. No es del grupo en sí, sino también de quienes lo lideran y quienes lo conducen, o sea, y cómo marcan con el ejemplo para formar a quienes vienen detrás en esto, en trabajar en equipo. ¿Qué liderazgos vienen, crees, Cecilia? ¿Por dónde pasarán esos nuevos liderazgos que a veces decimos necesitan ser más empáticos, mujeriles? Yo creo que en términos del movimiento feminista lo que se va logrando y en el proceso es un liderazgo mucho más sororo, justamente esto, en tener en cuenta al otro, en no competir linealmente con el otro. Digo, uno puede pensar que la competencia es sana porque uno también trata de superarse permanentemente y de alcanzar otros lugares de desarrollo que le permitan tener. Está bueno lo de sororo, permitime que lo subraye, porque tiene que ver con esto de todos sabemos más o menos hacia dónde vamos, ¿no? Todos estamos detrás del mismo objetivo, ¿no? Sí, exactamente, y eso tiene que hacer que se construya no solo el movimiento feminista y la sororidad entre mujeres, sino que podamos también construir nuevas masculinidades, y creo que entre construir nuevas masculinidades y construir un movimiento feminista fuerte que pueda alcanzar la igualdad, nos va a permitir que todos seamos mejores personas y que podamos vivir mejor en sociedad, porque no es una cuestión solo de las mujeres, digamos, los hombres también están construidos con estereotipos, con estereotipos de cómo debe ser el macho proveedor, de cómo debe ser el hombre, de cuáles deben ser sus características de fortaleza, de virilidad, etcétera, etcétera, que después también les provoca un malestar y generan malestares sociales también, no solo la violencia que ejercen hacia las mujeres, sino en tantos hombres como sí. Es esperanzadora tu mirada, pero además encierra un concepto que pareciera básico en este momento y que nos anima también, la necesidad de rediseñarlo todo, ¿no? Los vínculos, las ciudades, hablábamos antes, el modo de gobernar, de ejercer los liderazgos, las representaciones, y eso es lindo, ¿no? Sí, yo creo que estamos en un momento muy interesante en términos de cómo la sociedad está cambiando y que creo que puede llegar a haber un cambio positivo. Obviamente si después abrimos las ventanas y miramos hacia América Latina vemos que están pasando otro montón de cosas que por ahí no se condicen con esta situación que estamos tratando de describir nosotros. No creas, ese malestar tiene que ver con todo esto. Yo creo que en Chile aparece todo esto que vos has mencionado y que mencionamos nosotros. Claro, pero se hace y se trata de transformar a través del ejercicio de la violencia, lo mismo que en Bolivia, digo, ahí no estamos hablando de un... Pero vos crees que esos millones de personas en su mayoría ejercieron la violencia, ¿no? No en términos de pueblo, sino en términos de quienes gobiernan, de quienes están tratando de ejercer un liderazgo. Sí, no, pero yo hablaba del proceso que se está gestando, que es el que vale, no del gobierno que es el proceso que termina. El proceso que se está gestando encierra todo esto de lo cual venimos hablando, ese malestar, ¿no? Es un malestar, sí, es un malestar que se pone en evidencia a través del pueblo en la calle, digamos, y que se manifiesta en contra de lo que... Va a haber más, yo creo que va a haber más de eso, no sé qué pensás.
Sí, va a haber muchos más, y también ahí está el rol que empieza a cumplir Argentina nuevamente en poder generar la unidad latinoamericana, así como nosotros logramos nuestra unidad para poder conformar el frente de todos y tener este resultado que nos pueda hacer cambiar el proceso que se estaba gestando absolutamente neoliberal hacia un proceso mucho más armónico y en sintonía con cómo debemos vivir los ciudadanos y las ciudadanas. Me parece que en ese sentido yo creo que Alberto Fernández... Estamos otra vez con los personalismos, ¿no? Alberto y Alberto, 3 veces lo nombraste. Bueno, pero es el presidente, todavía no vivimos en un espacio que no sea, que no tenga un ejercicio presidencial para la conducción, pero para abajo hay todos grupos absolutamente positivos. Qué bueno, gracias, Cecilia. Lo que te quería decir es que es un liderazgo positivo. Gracias por tu mirada, te mandamos un abrazo y que tengas un buen finde. Hasta luego, muchas gracias. Cecilia Gómez Miranda es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es subsecretaria de Relaciones Parlamentarias, antes les decía que tenía un cargo político, y forma parte de la Agenda Argentina, un espacio nuevo que reúne a mujeres y hombres que están pensando el Estado.